Bien, buenos días a todos. Si queréis, vamos a abrir la Biblia a Lucas capítulo 18 para ir siguiendo vuestra serie en Lucas y terminar el capítulo 18 hoy. Aquí tenemos en la imagen, voy a poner el láser para poder apuntar algunas cositas. La parte aquí en amarillo es el tiempo de ir a la cruz, ¿no? ¿Podéis verlo todo? Esta parte que está aquí en amarillo, del capítulo 9 hasta la mitad del capítulo 19. Estamos casi al fin de este tiempo que en Lucas la mayoría de los eruditos bíblicos, los maestros bíblicos, los comentaristas, dice que es un tiempo de unos 6 meses. A veces lo llaman el último semestre de Jesús, del último semestre de su tercer año. Y en este tiempo de ir a la cruz, empezando en 9:51, menciona que Jesús puso su rostro para ir a Jerusalén. Y desde ahí hay un montón de enseñanza que la 80% solo está en Lucas. No está en Marcos, no está en Mateo, no está en Juan, solo en Lucas. Y es, dale para atrás, por favor, porque no di la señal para avanzar todavía. Que ese tiempo de ir a la cruz, en 6 meses, hay muchos encuentros que vemos aquí que no están en ningún otro lugar, encuentros que Jesús tenía con diferentes personas. Hoy vamos a ver también, es en estos 6 meses que creo que son 4 veces en Lucas que Jesús anuncia su muerte y resurrección. La primera fue creo que en capítulo 8 y luego en este bloque lo menciona 3 veces. Esa es la última aquí. Hoy vamos a verlo en capítulo 18, versículo 31 hasta el final del capítulo, 31 a 43. Y antes de pasar bueno, vamos a pasar a la próxima también. Ya se puede adelantar. Es que el mando no funciona. Vamos a pasar uno. Estamos muy cerca de vosotros llegar a la última semana de Jesús. Si puede. Vale, muy bien. Entonces, hoy vamos a ver que Jesús enseña y también sana en el camino a Jerusalén. Está acercándose. De hecho, hoy va a hablar otra vez de Jerusalén. Pero en esta parte tenemos esas dos cosas. Jesús enseña sobre su muerte y resurrección a los 12 apóstoles y luego sana a un hombre ciego cerca de Jerusalén. Y vamos a aprender hoy de la ceguera, porque aquí vemos 2 tipos de ceguera. Vamos a ver una ceguera espiritual que los discípulos tienen y luego una ceguera física que este hombre mendigo tenía en el camino. Y aquí es el versículo un poco clave de la primera parte. Tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí, subimos ¿a dónde? No oigo. A Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo de Dios. Entonces vamos a abrir la Biblia ahí, Lucas 18:31, vamos a leer estos 12 versículos, es un texto muy cortito y luego entraremos, antes de pasar al siguiente, vamos a leer el texto entero, ¿vale? Dice así. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Ese pasaje que vamos a cubrir hoy. Terminamos capítulo 18. Os queda solo 5 para terminar el Evangelio de Lucas. Vamos a pasar al siguiente. Aquí, este pasaje tiene 2 partes, como dije antes. Primero, Jesús enseña de
de su propia muerte y resurrección a los 12. Los primeros 4 versículos, vamos a ver, es una parte, tiene muchas cosas importantes, aunque es muy chiquitita, pero tiene cosas que son sorprendentes. Y luego vamos a ver cómo Jesús sana, versículo 35, esta porción es Jesús sanando a un hombre ciego en el camino a Jerusalén. Entonces, esas son las 2 partes que vamos a ver hoy. Vamos a pasar a la primera parte, si quiere avanzarlo uno más, y vamos a entrar en esta parte. Perdón, el 18 ahí es un error, tiene que ser 31 a 34. Entonces, Jesús enseña de su propia muerte y luego se ha repetido, pues pásalo otra vez, pásalo otra vez. Ahí está, esa es la parte que quería. Jesús enseña de su propia muerte y resurrección a los 12 y sucede cuando están en camino. Mira lo que dice el versículo 31, cuando están subiendo, ¿no? Dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán toda la cosa escrita por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Están subiendo a Jerusalén. Pero ese viene justo después de haber el encuentro con el joven rico. Y el joven rico que Jesús le explicó cómo tener la vida eterna, cómo tener la salvación, cómo, respondió a la pregunta más importante en la vida. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer? Y Jesús, cuando termina con el joven rico que se fue triste, pues luego los 12 dice, pero si un rico no puede entrar en el cielo, eso es imposible. Y ellos tienen un concepto equivocado. Entonces Jesús les dijo en los versículos antes, 27 a 30, dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No hay nada que Dios no puede hacer dentro de la cosa que Él tiene. Porque hay cosas que Dios no puede hacer. Ya sabéis, Dios no puede pecar, Dios no puede mentir, Dios no puede dejar de existir. Esas son cosas que Dios no puede hacer. Y por eso cuando los críticos de la Biblia, los ateos, las personas que dicen, bueno, si Dios es todopoderoso, entonces ¿por qué no crea una piedra tan grande que Él no puede levantarlo? Y eso en la lógica se llama una tautología. Es que no tiene sentido. Y entonces cuando dice que hay cosas que Dios no puede hacer, dice entonces tu Dios no es todopoderoso. No, pero hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir, la Biblia lo dice. No puede quebrantar su palabra, no puede dejar de existir, etc. No hay cosas pero dentro de lo que Dios puede hacer, no hay nada imposible para Él. Y entonces Jesús en ese contexto, enseñando a los 12, ahora empieza con otra enseñanza que ya ha dicho a ellos varias veces en Lucas. Creo que esa es la 4ª. Dice, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, aunque estamos ya a 15 o 20 kilómetros, hay que pasar por Jericó todavía. Pero dice que subimos a Jerusalén, llevan ya varios meses subiendo a Jerusalén poco a poco, desde Galilea, pasando por Samaria, pasando por Decápolis, así zigzagueando hasta que van a llegar a Judea y a Jerusalén. Y está cerca, está muy cerca aquí, en ese pasaje, a mejor a una semana o menos para entrar en Jerusalén, la entrada triunfal en capítulo 19 a partir del versículo 28. Pero está enseñando los 12 porque ellos necesitan saberlo. Necesitan otra vez entender por qué estamos yendo a Jerusalén. Porque ellos tienen a Jesús como el Mesías. De hecho, aquí usa uno de los títulos mesiánicos y vamos a ver 2 títulos mesiánicos en esta porción del capítulo 18 aquí que terminamos. Uno que usa Jesús y el otro el ciego en el camino. Pero aquí Jesús dice, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca de ¿quién? Acerca del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Este es un título mesiánico que viene del libro de Daniel, capítulo 7, cuando Daniel tuvo una visión y vio viniendo en las nubes el Hijo del Hombre. Y el título mesiánico viene de ahí, de Daniel capítulo 7. Y cuando Jesús se refiere a sí mismo como Hijo de Hombre, no está hablando de su humanidad. Mucha gente cree eso. Dice, sí, claro, Hijo de Dios es su divinidad, Hijo de Hombre es su humanidad. No, Hijo de Hombre es su divinidad. Hijo de Hombre es su título mesiánico. Es el Mesías de Daniel 7, que viene al anciano de días en el trono y recibe el reino en Daniel capítulo 7, en toda la visión que Daniel tiene ahí. Entonces, Hijo del Hombre es ese título mesiánico y Jesús dice que yo como el Mesías, que Él se declaró el Mesías, de hecho, vamos a volver atrás a Lucas capítulo 4 porque lo vamos a ver en el pasaje siguiente, pero vamos a volver atrás a capítulo 4 y versículo 18. Y vamos a empezar leyendo. Jesús está comenzando su ministerio, es su primer año, es su
presentación pública en la sinagoga en Nazaret. Y aquí, en versículo 18, coge el rollo de Isaías, el rollo del Antiguo Testamento, y lee un pasaje que viene de Isaías 61, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Y vista a quién? A los ciegos. Este vendrá ya al final del capítulo 18. A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y paró ahí, porque en el pasaje de Isaías hay más, pero tiene que ver con el futuro, no con su ministerio. Este paró ahí y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y luego dice, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué está diciendo ahí? Si el pasaje que leo es un pasaje mesiánico sobre el siervo de Jehová que viene para hacer un ministerio mesiánico, y él dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Está diciendo, soy yo. De este pasaje que acabo de leer, soy yo. Hoy este pasaje se ha cumplido porque estoy comenzando mi ministerio en la sinagoga de Nazaret, donde él vivía. Y dice versículo 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Decían, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo del carpintero? Es lo que dice en otro de los evangelios. Pero dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy estoy aquí el Mesías. Y a lo largo de los 3 años de ahí hasta donde estamos ahora, vuelve al capítulo 18, donde estamos en el capítulo 18 han pasado 3 años. Y él ha ido cumpliendo estas cosas del ministerio mesiánico. Y por eso él puede decir las cosas escritas del Hijo del Hombre, que soy yo, porque muchas veces él llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, que es ese título divino, mesiánico, de este ser que en Daniel capítulo 7 viene en las nubes para recibir el reino milenial, el reino mesiánico. Entonces él dice que el Hijo del Hombre va a cumplir todas las cosas que están escritas por él. ¿Puede pasar al siguiente, por favor? Ahora, entonces, está enseñando de su muerte y resurrección y cómo cumple las profecías del Antiguo Testamento, porque no dice alguno, dice que se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Debe de tener esto subrayado en tu Biblia. Todas las cosas escritas por los profetas, todas las cosas del Mesías se van a cumplir en Jerusalén. Versículo 32, pues será, y ahora va a poner una lista de cosas que le va a suceder, entregado a los gentiles. Y eso es importante que ahora está incluyendo a los gentiles, que recuerde que Lucas escribió para los gentiles, Mateo para los judíos, Marcos para los romanos, Lucas para los gentiles o los griegos y Juan para los cristianos. Entonces, cada evangelio tiene un enfoque para un grupo en particular. Pero Lucas está escribiendo para los gentiles, los que son griegos como él o de otros pueblos que no son judíos. Y quiere darles a entender que no solamente los judíos tenían la culpa de la muerte de Jesús. Este se llama el antisemitismo, ¿no? Siempre culpando a los judíos por todo. Pero había gente, y hay gente hasta hoy, que cree que no, Jesús fue culpa de los judíos. Y Lucas quiere asegurar, no, será entregado a los gentiles y los gentiles van a matarle y hacer estas cosas, porque realmente todos son culpables. Y si fuéramos a estudiar, como algunos a lo mejor lo hicisteis en el tiempo de Semana Santa, con los mensajes acerca de la última semana de Jesús en Jerusalén, que vendrá aquí ahora en 19, 20, 21, etcétera, que vais a estar los próximos meses cubriéndolo, pero que se aprende de que no solamente el Sanedrín y los líderes judíos tenían culpa, no solamente el pueblo que gritaba, crucifícalo, no solamente los romanos o Poncio Pilato, es decir, que todos teníamos y tenemos la culpa por lo que sucedió ahí, porque Jesús murió por los pecados de todos. Pero así está usando este título y está diciendo que todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre se van a cumplir. Y ahora da la lista, será entregado a los gentiles, será escarnecido, afrentado, escupido, azotado y matado.
pero por fin resucitado. Y esa es la cosa que no entendía el Papa de lo que está diciendo aquí. Por eso lo dice versículo 34. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, nada. Y dice, la palabra les era encubierta y no entendían qué es lo que está diciendo. ¿Qué es lo que está diciendo? Recuerda que cuando en otro momento Jesús, bajando del el monte en Cesarea de Filipos, preguntó y Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios, tal. Dice, bien, Pedro, bien ha dicho. Y dice, ahora el Hijo del Hombre irá a Jerusalén y le van a matar, tal. Y dice, no, Señor, no. Y dice, vete detrás de mí, Satanás, porque está oponiéndose a las cosas, está poniendo tu mente en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Pero todavía no lo entienden, todavía ellos están esperando este Mesías tipo Cid campeador, montado en un caballo blanco, con la espada levantada. Tengo un libro de historia de Jaén, de la provincia, que un profesor de historia aquí en los institutos lo escribió. ¿Cómo es el nombre? Algo como Lavín, ¿qué historia? O algo así, ¿no? Y leí sobre cuando vino Fernando III, no San Fernando, ¿no? Que lleva, pero que estos campeones, ¿no? Que la gente tiene de la edad media, ¿no? La famosa chanson de Roland, ¿no? Ahí en los franceses, que luchó contra los moros ahí en los Pirineos. O lo que pasó en Roncesvalles, ¿no? O el Cid Campeador. En Sevilla hay una estatua del Cid Campeador, parece Charlton Heston ahí en un resto de bronce enfrente de la fábrica antigua de tabacos, ahí cerca del Parque María Luisa. Si vais a Sevilla puede verlo, lleva ahí un montón de años, lleva aquí casi 40 años, lleva ahí 40 años y no, la ley de memoria histórica no lo va a quitar, que eso está ahí para siempre. Pero el Cid Campeador, y los apóstoles están pensando que este Mesías es el Hijo del Hombre, viene en las nubes, coge el reino, echa a los romanos, pone justicia, todo. Y no están pensando, no, tiene que ser entregado, escarnecido, afrentado, escupido, maltratado, azotado, matado. Todo eso tiene que suceder. Y están diciendo, Señor, ¿qué? ¿Cómo? Y no puede entrar en su mente un concepto de un Mesías, aunque está en Isaías capítulo 53, el siervo del Señor que cargó como cordero en el matadero y se enmudeció y murió con los malos y que todo. Y el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros, porque éramos como ovejas descarriados. Todos esos pasajes no están entrando y solo están pensando en la victoria, no en la lucha, no en lo que cuesta llegar ahí. Ellos solo tienen, lo que quiere es, no sé, un cuento infantil, no sé si lo conocéis bien, creo que Appen lo usa todavía, de la gallina roja con sus ¿cómo se llama? Los polluelos, sus polluelos así, y ella quería hacerle una comida, entonces preguntó en la granja, ¿quién me ayuda a sembrar para crecer el trigo? Nadie. Bueno, llega el tiempo de cosechar. ¿Quién me ayuda para cosechar el trigo? Nadie. Luego, ¿quiere moler el trigo? Nadie quiere, ni el burro. Nadie quiere ayudar. Toda la historia, nadie ayuda. Y dice, pues voy a hacer con la harina, voy a hacer un bizcocho y voy a prepararlo para mis polluelos. Y luego termina y dice, ¿quién me va a ayudar a comer el bizcocho? Y todos, yo, sí. Y dice, no, solo mis polluelos y yo, porque no quisiste trabajar. Todos quieren lo bueno al final, pero sin el trabajo anterior. Y eso es lo que no solamente los apóstoles, todos los judíos querían tener el premio del Mesías campeador, el Mesías reinando, el Mesías victorioso, sin pagar el precio anterior que tenían que pagar. E incluso algunas sectas de los judíos tenían hasta 2 Mesías, uno que iba a morir y el otro que iba a ser el que reina. Pero ellos están aquí, no entienden nada, no comprenden nada, y es una ceguera que tienen. ¿Qué habían hecho con él durante los 3 años? ¿Qué habían hecho? Yo me pregunto. Pero aquí vamos a ver en las aplicaciones algo que nos toca a nosotros también, porque yo llevo ya casi 50 años de creyente, 48. No soy buen matemático. Desde el año julio de 76, un matemático, ¿cuántos años es? Ya son 49. Vale, pues 49 años como creyente. Todavía tengo cosas para aprender. Todavía tengo cosas que no entiendo bien. Todavía meto la pata.
No puedo pensar de que no, yo lo tengo todo asumido ya. Allá vosotros que lleva 1 año, 2, 5, 10, vosotros hacéis no, yo estoy todo bien. Tengo mi título de seminario, tengo mi título de esto, de otro. Nah, yo estoy bien. No. Cuando coges esta actitud es cuando estás mal. Y cuando realmente, porque tenemos que seguir entendiendo, y por eso muchos creyentes, el otro día había una estadística en la revista Christianity Today, Cristianismo Hoy, que es como la revista, como aquí, Actualidad Evangélica, algo así, que el Protestante Digital, que te informa de lo que está pasando más o menos en el mundo evangélico. Y decía, creo que era de los evangélicos, sino los que profesan ser cristianos en Estados Unidos, pero creo que decía, solo de los evangélicos, 75% no lee la Biblia más que los domingos cuando van al culto. Y lee el pasaje que está ahí o está en la pantalla. Y el resto del tiempo no abre su Biblia. Y cuando salen esas doctrinas raras que cada mes parece que sale algo en YouTube, una nueva tontería, una nueva cosa, yo no sé qué, y hay gente que cae en esas trampas. ¿Y por qué? Porque no están en la palabra de Dios, no hacen el sacrificio para estudiar la palabra. Mira, yo marqué antes cuando llegué aquí en 2 Timoteo, no tiene que buscarlo, pero apúntalo, 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra que usa bien significa que sabe cómo trazar y marcar como un sastre hace cuando va a hacer un traje. Y tú sabes cómo usar la palabra bien, pero dice, tiene que estudiar con diligencia, procura con diligencia hacer esto, porque si no eches un esfuerzo para entender la palabra de Dios, para comprar buena literatura cristiana para leer. Hace poco estuvimos en la asamblea de la Fiede y el Congreso, algunos estaban ahí, de los de la alabanza, y también Pepe y Mari estaban ahí, no me acuerdo si alguien más, pero que pudimos saludarlos. Mira, qué buen tiempo, pero ahí siempre pone una librería cristiana de Madrid que viene a traer los materiales. ¿Por qué? Porque hace falta tener buenos materiales para leer, buenos comentarios, buenos libros, buenos estudios bíblicos que ayudan. Si no estás haciendo el esfuerzo, vas a quedarte con esta ceguera espiritual. Y claro, el peor o la peor ceguera espiritual es de la persona que no conoce siquiera a Cristo. Y esta persona está tan cegada que me da igual lo que, no, esas son leyendas, eso es como yo era antes cuando era ateo, antes de convertirme. Pero es que no podemos culpar al Señor cuando no entendemos la cosa de la Biblia, porque se puede entender casi todo, ¿eh? Y llevo 40 años o más, 49, estudiando, leyendo buenos autores evangélicos, también de la historia del cristianismo. Hay gente que no era evangélica porque entonces no existía la iglesia evangélica, pero pues se puede leer y entender muchas cosas, la historia, estudiarlo y todo. Y es interesante, no solo interesante, pero es importante porque ahí es donde vamos entendiendo. ¿Y por qué son algunos calvinistas y otros son arminianos y otros son luteranos y otros son anglicanos y otros son presbiterianos y otros son bautistas y otros son pentecostales y otros son católicos romanos? Con el Papa americano ahora, con León XIV. ¿Por qué? ¿Por qué tanto? Bueno, si estudia la historia, si estudia la Biblia, pero ese tiene un precio. Tiene que invertir el tiempo. Tiene que coger el curso de la Fiede de preparado para servir o hacer unas asignaturas en la EET o coger algo aquí como algunos como Laura y José Daniel hicieron aquí en la Carlota o lo que sea. Y casi todo se hace online ya hoy. Pero tiene que poner el esfuerzo. Bueno, ya estoy predicando, vamos a pasar al otro. Estoy metiéndome en las aplicaciones y no es tiempo. Ahora vamos a la segunda parte. Vamos a dejarlo ahí para la primera. Os dije que en esos 4 versículos había mucho, y no he tocado un poco un rasguño de lo que hay. Pero ahora, 35 a 43 es el relato de Jesús sana a un hombre ciego en el camino a Jerusalén. Y nos muestra cómo Jesús compadece, como dice ahí, se compadece de nuestras necesidades. Hay que pedirlo con fe, pero hay que pedírselo cuando tenemos necesidad
Y si somos creyentes, somos de la familia, como dijo Allison, podemos ir a él y decir, Señor, ayúdame con eso, necesito ayuda con eso o aquello. Y Él está ahí para ayudar. Pasa al siguiente, por favor. Vamos a ver varias cosas ahora en tres cosas. Vamos a enfocarnos en estas tres. Primero, la primera cosa, vamos aquí. En versículo 35 a 39, el hombre gritando a Jesús. Vamos a leerlo otra vez, 35 a 39. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír la multitud que pasaba, todo ese murmullo de gente, dice, uy, ¿qué pasa? Porque como no podía ver, dice, ¿qué pasa? ¿Qué tanto ruido? ¿Qué es? Y dice, le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno. Y él, por lo visto, en los 3 años había oído muchas cosas de mucha gente pasando por el camino hablando de tal Jesús, que hacía milagros, que sanaba a los ciegos, que echaba fuera los demonios, que hasta resucitó a algunos muertos como la hija de Jairo y otros. Entonces, y Juan, Juan no, Lázaro, el hermano de Marta y María, en Juan capítulo 11. Entonces, él había oído esas cosas. Y dice, Jesús Nazareno, ese es el que dice que es el Mesías. Los líderes dicen, no, es el rabí de Nazaret, es el profeta. No, pero hay gente que dice, no, es el Mesías, el hijo de David. Es el hijo del hombre. Es el que ahora en capítulo 19, en la entrada triunfal, a partir del versículo 28, la gente va a ir aclamando, bendito el rey que viene en el nombre de Jehová, que viene en el nombre del Señor. ¿Qué rey es eso? Pues el rey de los salmos que dice, ¿quién es el rey de gloria que vendrá? Pues el rey del Mesías. Y ellos están reconociendo que Jesús es el Mesías. Además que entra en una profecía mesiánica de Zacarías capítulo 12, montado sobre un asno y cumpliendo la profecía. Entonces, este ciego sabía por los años que había escuchado, wow, ese es Jesús, ese es el que hace, ese es el que es el Mesías. Entonces, pega voces diciendo, Jesús de Nazaret. No, ¿qué dice? Jesús, hijo de David. Ese es el pacto que Dios hizo con David en 2 de Samuel 7. Dice que de tu descendencia levantaré un rey que se sentará en tu trono para siempre, el Mesías. Y ahí de 2 de Samuel 7, el hijo de David. Y luego dice otra cosa, dice, ten misericordia de mí. ¿Recuerda el pasaje de capítulo 4? Jesús declarando, yo soy, esta escritura de Isaías se ha cumplido hoy ante vosotros, porque soy yo. Que una de las cosas que Isaías decía, además de sanar a los ciegos, era misericordia, traer la misericordia de Dios. Entonces, este ciego, no sé cómo era su trasfondo, pero por lo visto sabía que el Mesías es el que trae la misericordia de Dios. Entonces dice, Jesús, Mesías, hijo de David, muestra misericordia conmigo. Y la gente, cállate, está formando un escándalo. Está sacudiendo la barquita. Cállate. No. Y él sigue, dice más fuerte, versículo 39. Clamaba mucho más. Hey, hijo de David, ten misericordia. 2 veces lo repite. Ese nos hace ver lo importante y la fe que tenía ese hombre en que Jesús realmente era el Mesías. 2 veces está clamando, o más, por aquí lo pone 2, pero mucho más, a lo mejor 10 veces. Y finalmente, versículo 40. La segunda parte aquí, versículo 40 a 43, vemos, ve para atrás, todavía no, aquí, en la segunda punta, aquí, 40, no, ahí, perfecto. En versículo 40 43, la respuesta de Jesús al hombre que mostró su fe, porque Jesús le llama atención. Mira, dice, Jesús entonces deteniéndose, y tiene que haber machacado la multitud y los discípulos que más antes en capítulo 18, cuando trajeron los niños, no, quita a los niños, es una molestia, calla. Y Jesús dijo, no, dejar a los niños venir a mí. Y ahora dice, deja al ciego venir a mí. Él quería tener ese ministerio que leyó de Isaías en Lucas capítulo 4 cuando comenzó. Entonces dice, mandó traerle a su presencia. Cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? A ver si tú vas a hacer una profesión de fe. A ver si tú vas a decirme qué es lo que tú quieres decir llamándome el Mesías, el hijo de David. Entonces le da la oportunidad
de una confesión pública y dice, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. De hecho, en un pasaje paralelo de eso, en Marcos dice que recobra la vista, dando a entender que no había estado ciego toda la vida, no nació ciego, que en algún momento de su vida se quedó ciego y él quería recobrar o recibir la vista. Y Jesús, cuando escuchó eso, dice, entonces él está pidiéndome algo que él cree que puedo hacer. Si no, no me lo pide. Él también está aclamando que soy el Mesías con este ministerio mesiánico de Isaías de sanar a los ciegos. Entonces él dice, recíbela. ¿Quiere la vista? Pues recíbela. Y él dice, tu fe te ha salvado. Y aquí no solamente significa salvación en el sentido de vida eterna y perdón de pecados, sino de recobrar la vista. La misma palabra griega significa de ser sanado o salvado. Es la misma cosa, ¿no? Entonces dice, recíbela, tu fe te ha salvado y sanado. Y todo va como un paquete. ¿Pero por qué? Por tu fe. Y es Jesús que dice que tú tenías fe. Y luego vio. No tiene que esperar, no tiene que hacer, ya veo. Y dice, y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanzas a Dios. Entonces el hombre le siguió, esa es una muestra de su fe. No era una fe solamente como aquellos 10 leprosos que Jesús sanó, también aquí en Lucas, y 9 siguieron el camino y solo el que volvió era un samaritano. Y ya sabemos que los judíos y los samaritanos son amantes de toda la vida, ¿no? Que se odiaban a los samaritanos. Y por eso es interesante las veces que Jesús pone a un samaritano como un buen ejemplo, o incluso este samaritano leproso era el único que volvió para dar las gracias al Señor. Y dice, no eran 10 que fueron sanados y solo ha vuelto ese samaritano. Para dar a entender a los judíos escuchando, ¿habéis visto que esa gente no son como vosotros creéis que son? Mestizos, mezclados con los asirios en el siglo 7 antes de Cristo, cuando Asiria vino a deportar el reino del norte de Israel. Entonces, mucha historia aquí. Claro, si tú estudias la Biblia y lees, te preparas, ya sabrás todo eso. Y lo que estoy diciendo te encaja perfectamente. Algunos sí lo tienen encajado, otros dicen, ¿qué? ¿Cómo que reino de Israel, Pues que había una guerra civil por 3 siglos entre el reino del norte y el sur. Igual como en mi país, la guerra civil del norte y sur por el tema de esclavitud, pero en Israel era por otros temas. Bueno, en fin, estoy desviándome, tengo TDA, entonces a veces ya me voy por los cerros de Úbeda y no estamos en Torre del Campo, así que no puedo hacer eso. Así que, entonces, Jesús le sana, el hombre le sigue, y eso es una muestra de su fe. Vamos ahora a las conclusiones. Vamos a ver 5 conclusiones antes de aplicaciones. Esas no son las aplicaciones, esas son las conclusiones. Ahora, conclusión número 1. Todo lo que los profetas escribieron, ¿lo habéis subrayado en tu Biblia? Todas las cosas escritas por los profetas, subrayado, porque eso es importante. Todo lo que los profetas escribieron acerca de Jesús y cómo tuvo que sufrir y morir, se cumplió la mitad. 100%, se cumplió. Ahora, hay cosas que todavía tienen por cumplirse, pero hay una regla hermenéutica que dice que si hay profecías que se cumplen 98%, literalmente, el 2% que queda también se cumplirá literalmente. No puede tener una profecía como la de Daniel capítulo 9, cuando Gabriel habla de las 70 semanas o 77 de años que está por tu pueblo, por tu santa ciudad, y en la historia ya 69 se han cumplido. Y lo que vino después, que era el Mesías cortado, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que venía a destruir la ciudad y el templo, todo esto está cumplido en la historia. Aunque una de otras cosas estaba separado por 40 años. Pero en fin, que desde el decreto de restaurar a Jerusalén hasta Mesías 69 séptimas. O hebdóbedas. Hay que mirar, Alison, yo es peor que tú con ciudadanía, que yo puedo decir ciudadanía, pero hebdóbedas, yo no puedo decir esta palabra. Lo leí en un libro de Carrayosa, pero las 69 se cumplieron, y después de las 69 dos cosas tenían que suceder. Se quita la vida del Mesías, mas no por sí, es decir, que no es un suicidio, y luego un pueblo de un príncipe que ha de venir va a destruir la ciudad de Jerusalén y el templo. Y sabemos que desde la muerte de Jesús y su resurrección, que Gabriel no dice nada a Daniel, pero desde ahí hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70,
del 30 a 70 son 40 años de brecha. Y luego dice, y por una semana más, que es la semana 70, vendrá la abominación desoladora, hará un pacto con el pueblo, se cortará todo lo que puede. Y la regla es que si la 69 se cumplió literalmente en la historia, si el Mesías llegó literalmente, si su vida fue quitada literalmente, si la ciudad fue destruida literalmente, el templo literalmente, lo que queda será literalmente en un futuro. Y todavía estamos en esa brecha que Gabriel dijo a Daniel iba a haber. Pero ha durado ya más de 40 años, ya son 2000 años, pero el Señor volverá. Y todo eso también se puede estudiar en las cosas de la Escritura. Y es por eso que tenemos que hacerlo. Bueno, primero, se cumplió y se cumplirá. Podemos tener mucha confianza. A veces la gente me dice, Fran, en el año 2012, creo que lo he dicho aquí otra vez, ay, el calendario maya, el fin del mundo, las 4 lunas de sangre, fin del mundo. Y no, el mundo no va a terminar así. Porque de cualquier día que tú te levantas hasta el fin del mundo, que es al final del reino milenial, cuando se destruye Satanás y los que se rebelan con él después de los 1000 años y empieza el juicio del gran trono blanco, tiene que pasar 1000 años. Pero antes de esos 1000 años, tiene que pasar la última semana 70 de Daniel, que son 7 años. Entonces, hay 1007 años. ¿No? Nunca te levantas y dices, hoy, a lo mejor hoy el mundo termina. No, 1007 años tiene que pasar hasta que termine el mundo. Así que no te preocupes, no va a haber una guerra nuclear que va a fulminar la tierra y dejarnos todos achicharrados. No, que la palabra de Dios dice cosas que tienen que suceder y la regla es que si han sucedido todas las cosas, se cumplieron literalmente, todo lo que dijo Jesús aquí antes de que sucedió, le pasó, le entregaron a los gentiles, fue escarnecido, así burlándose de él, echándole la capa, la corona, ¡ay, el rey! La corona de espino, ¿no? Todo lo que le sucedió, afrentado, escupido, azotado, matado, todo se cumplió. Y todo lo que pasó en las otras profecías de la Biblia que no tenía que ver con el Mesías, pero que tenía que ver con Israel, también se cumplieron. Todo se cumplió porque la palabra de Dios se cumple. Y no tiene que dudar nunca de eso. Segunda cosa, que es una conclusión, no estoy aplicándolo todavía. Luego voy a aplicarlo y vais a sentir un poco de dolor. Ahora, Jesús fue entregado a los gentiles, escarnecido, enfrentado, escupido. Todo eso es lo que vemos aquí, sucedió. Tercero, ¿cómo fue que los discípulos no comprendieron nada, no entendieron nada después de 3 años con Jesús? ¿Cómo es que estaban tan torpes? Y muchas veces dice que es que hombres de poca fe, cuando estaban en la barca y levantó la tormenta y tal. Es que no entendéis. No, está diciendo eso porque no llevamos pan, por lo de la levadura de los fariseos. No, es que no entendéis. No estoy hablando de pan, no estoy hablando de... Es que no entendéis y no comprendieron. No comprendieron porque tenían su propia opinión de lo que tenía que ser el ministerio del Mesías y el reino y todo, y no querían aceptar lo que la palabra de Dios decía. Cuarto, el ciego, mendigando, identificó a Jesús de Nazaret con el Mesías, hijo de David, y con un ministerio de misericordia que vimos en Lucas 4, que viene de la profecía de Isaías, y demostró su fe. Y la última cosa que hemos observado es que la gente importa a Jesús, cada persona individual. No somos simplemente un número más en el sistema de seguridad celestial de Dios, ¿no? La seguridad celestial de Dios no somos solo un número, como aquí en el SAS o en la Seguridad Social de España o de mi país. No, somos individuos que Jesús murió por nosotros. Ahora sí, pasamos a las aplicaciones y vamos a apretar la tuerca. Aquí, 4 aplicaciones para mi vida, ¿vale? Para mi vida. Primero, debo recordar que todas las profecías de la Biblia acerca de Cristo se cumplieron o se cumplirán si quedan por cumplir. Esto debe darme una confianza tremenda de que la Biblia, cuando yo la leo y cuando yo la tengo aquí, me da una confianza para vivir. Me da una confianza cuando las circunstancias se tuercen y hay cosas difíciles. Me da una confianza para servirle, para tratar con problemas y cosas que surgen en la vida, en el ministerio, etcétera, etcétera. Para presidir un funeral, que yo no sé, gracias a Dios que como pastor creo que solo he presidido como 8 o 10 funerales. En todo mi ministerio ya desde 84 estoy en el ministerio tiempo completo. Aquí en España he presidido por lo menos 5 funerales y en Estados Unidos 2 o 3.
Y bodas ahí, uno o dos, y aquí también uno o dos. No soy muy dado a funerales y bodas, siempre lloro, así que debo cuidarme de la ceguera espiritual, de no comprender, no entender el mensaje de Jesús después de oírlo tantas veces. ¿Eh? ¿Lo entiendo de verdad? Hay que preguntar, hacer un autoexamen. Debo cuidarme de esta ceguera espiritual, porque puede sucederme. Y cuando viene esa gente que pone un video en TikTok o en YouTube o lo que sea, y dice, no, esto no voy a caer, porque yo voy a saber inmediatamente, esto es falso. Aunque dice cosas de la Biblia, eso es falso. No tengo que seguirlo. No tengo ni una duda, ni una pizca de duda. Pero si no estoy esforzándome, si no estoy estudiando, pidiendo aquí en la iglesia, oye, habla con Isaac, con los otros líderes del consejo, dice, oye, ¿cómo puedo yo apuntarme a lo de la Fiede o los cursos de Emmaus de William McDonald, que lo usan los cursos de correspondencia o lo que sea? Pues apúntate y estudia la palabra de Dios. Así no vas a tener la ceguera espiritual. Tercero, no debo olvidar que Jesús se interesa por cada persona como individuo, no soy un número. Esa es una aplicación para mí. No puedo olvidarlo. Si hay un refrán, no sé si lo habéis oído muchas veces, seguro que sí, que si no hubiera habido nadie más en el mundo más que tú, Jesús hubiera muerto solo por ti. Pero Él murió por todo el mundo. Ya somos 8,3 mil millones de personas y los que han vivido antes, otros quizás 2 mil millones, desde Adán y Eva hasta hoy. 10 mil millones y pico de personas. Jesús murió por todos. Pero si solo hubiera habido una persona, Él habría muerto por esa persona. Y por último, la fe verdadera es la que cree en Jesús por quien es. El Mesías, el Hijo de David, el Hijo del Hombre, el que viene a tener un ministerio de misericordia, de salvación, de liberación, etc. Y él es el Mesías prometido que cumplió todo lo profetizado. Estas son aplicaciones que tengo que tener más claro que el agua. Y ya la última aquí. ¿Crees en las profecías bíblicas acerca de Jesús o sigues tu propia opinión? ¿Cómo tienes tu fe? Porque ahí abajo encontré en una presentación de una iglesia en Estados Unidos, dice, ¿no entiendes lo que Dios dice? Dice, es porque quieres ver a la luz de tu propio punto de vista. Y está hablando de la ceguera de los apóstoles. Pero en este pasaje que habla de se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Entonces, esto es lo que tengo que preguntarme. ¿Creo eso? ¿Creo que la palabra y las profecías se han cumplido y se van a cumplir? ¿Creo que Jesús es ese Mesías? Pues eso es lo que Dios quiere para nosotros una vez que entendemos el Evangelio y ponemos nuestra fe en Jesús. El jueves por la noche en el culto en Puebla, una muchacha oró para recibir a Cristo. Solo la segunda vez que ha estado en la iglesia. Y ella vino con otra mujer de la iglesia que tiene amistad. Le trajo el domingo, vino el jueves y después del culto dice, mira Frank, Joaquina quiere orar para recibir a Cristo. De todo lo que compartimos, saludé ayudándole a la Biblia y le regaló la Biblia. Una que compró ahí en la asamblea. Y dice, pues, no sabía, el Señor me dijo, cómpralo, a lo mejor puede darlo a alguien. Bueno, esa noche de jueves se lo dio a esa mujer. Pero se convirtió, entendió quién es Jesús y oró conmigo y con dos otras mujeres, oró para poner su fe en Cristo. Jesús, gracias por morir por mí y por mis pecados. Gracias por salvarme. Quiero que seas mi Salvador. Quiero que seas mi Señor. Creo en ti, creo en ti. Esto es lo que tengo que entender. Y creo en la palabra que me explica el Evangelio y las cosas que Dios tiene para mí en mi vida cristiana. Así que os animo, si no has tomado el primer paso, confío en que casi todos aquí lo han hecho, pero si nunca has puesto tu fe en Cristo, ponlo. Ese es el primer paso, pero después hay muchos pasos más. No para ser salvo. La salvación es gratis. Es por gracia, pura gracia y misericordia de Dios. Y por la muerte de Cristo pagó todo, está 100% pagado. Tú tienes una deuda con Hacienda, te llega la carta de Hacienda y dice, hemos hecho el cálculo y tú debes 3,000 euros de haberlo hecho mal en los últimos 10 años. Bueno, Jesús viene, paga los 3,000. Ya Hacienda no tiene nada para reclamar contigo. Pues tú tienes una deuda con tu pecado ante Dios, un Dios santo, un Dios justo, y dice, tienes que pagar. ¿Qué es la paga del pecado? Es la muerte. La muerte es la separación, no el cesar de existir, es la separación. Ahora, la muerte física es separar el alma y espíritu del cuerpo físico.
pero la muerte eterna es separarse de Dios para toda la eternidad. Entonces, Cristo murió para pagar eso. Y para eso solo tiene que creer. Dice el carcelero en Filipos a Pablo y Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree. Tiene que creer, tiene que creer, tiene que entender, como ese hombre, tener fe. Y si pones, ese es el primer paso. Pero no eres salvo por gracia y preservado por obras. No, no, no. Es salvo por gracia a 100%. Y luego las obras vienen como madurez espiritual, como santificación progresiva, y ahí vas andando, aprendiendo y mejorando. Pero si no has tomado el primer paso, te animo a hacerlo. Vamos a orar un momento y luego doy paso a Allison que venga a cerrar el culto. Padre amado, gracias te damos por tu siervo Lucas, que bajo la inspiración de tu Espíritu Santo y escuchando todas las cosas que tu Espíritu le dio y lo que él habló con testigos y personas que habían visto las cosas en el Evangelio. Gracias porque nos ha dejado este relato aquí, casi llegando al final de esos 6 meses del ministerio de Jesús, casi llegando a Jerusalén, pero nos ha hecho ver cuán importante es para nosotros entender tu palabra, entender el ministerio y el evangelio de tu Hijo Jesús. Y también entender que Él nos coge como individuos, nos coge como uno por uno, por cada persona. Y no somos simplemente una masa de humanidad, sino que Él nos ama y quiere salvar cada uno de nosotros y dio su vida por cada uno de nosotros. Ayúdanos a creer y entender esas cosas. Y si hay alguien aquí que nunca ha hecho esa decisión, te pido que tu Espíritu le va tocando el corazón y le convence de pecado, de justicia, de juicio, para que cree en ti, Señor. Y gracias, Señor Jesús, por lo que hemos visto aquí en tu palabra hoy. Pedimos que tú nos ayudes a seguirte cada vez mejor, no para ser salvos ni mantenernos salvos, sino para glorificarte, para mostrar nuestro amor a ti. Y te damos gracias en tu nombre. Amén.